El Reino de Escocia fue un estado soberano durante siglos. Renunció a su independencia para unirse a los ingleses. Fue un matrimonio de la razón y no del corazón. Escocia mantenía su independencia en materia legal, religiosa y educativa. Por el Tratado de la Unión de 1707 formaron el Reino de Gran Bretaña, que en 1800 se convertiría en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, de la que más tarde quedaría solo Irlanda del Norte. El independentismo recobró fuerza a finales del pasado siglo. En 1997, los escoceses votaron en referéndum a favor de la llamada devolución de poderes. Desde 1999, Escocia cuenta con parlamento propio y una semiautonomía, pero siguen en manos de Londres las competencias en materia de seguridad social, empleo, energía, hacienda, asuntos exteriores o defensa. Alba es su nombre en gaélico, pero todos la conocemos como Escocia. Alba se encuentra inmersa desde hace tiempo en un dilema. Su corazón está partido. Habrá de decidir en un referéndum entre seguir en el Reino Unido o independizarse. La consulta no se celebrará hasta finales de 2014, pero la campaña ya ha empezado, sobre todo en las redes sociales. Nacionalistas y unionistas han puesto en marcha toda su maquinaria. Sí, Escocia, claman los independentistas. Becoming a strong and independent nation. We are better together. Mejor juntos. No fueron fáciles las negociaciones sobre el referéndum de independencia entre el gobierno británico de David Cameron y el escocés de Alex Salmond. Pero una vez disipada la niebla, que a veces impedía ver con claridad, se hacía la luz. Cameron y Salmond firmaban el Acuerdo de Edimburgo el 15 de octubre de 2012. Habrá referéndum en el otoño de 2014. Podrán votar como desean los independentistas, los mayores de 16 años, más proclives a la secesión. Habrá una única pregunta, con un contenido claro: permanecer en el Reino Unido o separarse. Así lo quería Londres. Ni vencedores ni vencidos. I always wanted to show respect to the people of Scotland. They voted for a party that wanted to have a referendum. I've made that referendum possible and made sure that it's decisive, it is legal and it's fair. I'm delighted that we are through this stage of process in the campaign and now can get on to substantive arguments. Do I believe that independence will win this campaign? Yes, I do. En realidad defienden un independentismo basado más en una diferencia en el modelo de política social que en reivindicaciones históricas, más en valores sociales que en identidades. No pretenden romper con la corona ni con la libra y quieren seguir en la OTAN y en la Unión Europea. Pero todavía son muchas las incógnitas sobre cómo hacerlo. Desde Bruselas ya se ha advertido que cualquier país nuevo habría de pedir el ingreso y ponerse a la cola, lo que se resisten a admitir en el SNP. Para los 5 millones de escoceses se trata en el fondo de saber cómo vivirán mejor, decidir con el bolsillo más que con el corazón. En el centro del debate, la viabilidad económica y social de una Escocia independiente con riquezas como el petróleo del Mar del Norte, pero que se vería sin las ayudas y subsidios del Reino Unido. Pasen y caten es el reclamo de las destilerías escocesas. 40 botellas de whisky se exportan cada segundo. Más de 5.000 millones de euros anuales mueve la industria del whisky en el país, un cuarto de las exportaciones británicas de líquidos. El whisky es todo un símbolo de Escocia y mundialmente famoso, y los escoceses sacan pecho cuando hablan de su whisky. Lo comprobamos en la destilería Auchterarson, fundada en 1823. And nowadays whiskies are a multi-billion pound income for the UK economy, so really it developed from very small beginnings at farmlands and grew today to a massive multinational, multi-corporate companies controlling the whisky industry in Scotland. Petróleo, energías renovables, whisky, turismo. Los escoceses confían en todo ello para que su economía sea viable.
pero los ingleses no dejan de recordarles las ayudas que reciben, y el petróleo no es eterno. I'm an Englishman, and I would very much like to see Scotland go independent and stop spending all of the taxpayers' money that the English people pay to prop this country up. So I fully support Scottish independence as long as they truly go independent and stop milking the Englishmen. No comment. How would we separate ourselves from the Union? How do we... What happens with our money? Do we become part of the euro? I don't want to be part of the euro personally, so do we have something else? How do we separate ourselves? Like to say, do we instigate border controls? Cashmaha classiceerd wil Keinakov in J. Groshnip the Miyen no Lion Sir Aking. Well, in Jew. Estamos en un colegio de primaria de Edimburgo, en el que se puede cursar todo en gaélico. Donna, la maestra, asegura que es mejor que aprendan esta lengua desde pequeños, porque absorben todo como esponjas. Amante de la independencia, pero indecisa todavía sobre su voto, destaca que aumenta el número de niños que estudian gaélico. I do know that some Gaelic speakers do feel that see themselves as being very Scottish rather than British because they speak an indigenous Scottish language. But whether independence will make a huge difference, I can't say yet. Howie Nicholsby, sastre de Kilts, como otros hombres de negocios, teme las consecuencias de una secesión. Entre sus amigos, clientes y familiares hay de todo, como en botica, partidarios y contrarios e indecisos. A pesar de que no le acompañen los éxitos, los escoceses son unos forofos de su selección nacional de fútbol. Su estadio es el de Hampden. Escocia tiene su propio equipo nacional, como en rugby. Y en el museo del mismo estadio se relata su historia, muy unida a la del fútbol inglés. Fueron las primeras asociaciones de fútbol, allá por el siglo XIX. La escocesa nació en 1873. Es Flor de Escocia el himno que suena cuando los escoceses defienden los colores de sus selecciones de fútbol o rugby. Una canción patriótica que recuerda la victoria de los escoceses sobre los ingleses en 1314.